Nunca pensé que una frase tan corta pudiera doler tanto. Tainá estaba parada frente a mí, con los ojos duros, la voz temblando más de rabia que de miedo. Sostenía su vientre como si yo fuera una amenaza para su bebé. El sol de la mañana entraba por la ventana, dorando el borde de la mesa, iluminando mi taza de café a medio terminar. El vapor seguía saliendo, lento, como si no supiera todavía que esa mañana no era como las otras. «Tienes un día para desaparecer de mi vida, mamá. 1. Y no quiero más discusiones». Dijo eso y se dio la vuelta. Desapareció por el pasillo, cerrando la puerta de su cuarto con una fuerza que hizo vibrar los vasos en la alacena. Me quedé ahí sentada. No respondí. No porque no tuviera palabras, sino porque todas se habían escondido en algún lugar dentro, de mí, en un rincón donde ya no llegaba la luz. Bebí otro sorbo. No sabía si el líquido estaba caliente o frío. Solo sabía que mis ojos estaban húmedos y que, de alguna manera extraña, el mundo se había detenido por unos segundos. No era la primera vez que me hablaba así, pero sí fue la primera vez que sentí que algo dentro de mí se rompía o quizás se encendía, como una chispa escondida entre los escombros de tantos años de silencio. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Esa mañana no era distinta a las demás. Me había levantado temprano, como siempre. Calenté el pan, puse el café. Escuché los pasos de Rodrigo en el pasillo, su voz dando órdenes por teléfono, sus zapatos de cuero sonando sobre el piso con esa arrogancia silenciosa que lo caracterizaba. Después bajó Tainá, siempre maquillada, incluso embarazada de 7 meses, siempre perfecta para sus redes sociales, para sus amigas del club, para el mundo, menos para mí. Me pidió que le preparara avena, que no estuviera muy dulce. Mientras revolvía la olla, noté que me miraba de reojo. Luego vino el comentario. Ese que lo cambia todo, que deja un hueco en el estómago. Rodrigo y yo hemos estado hablando. Ya no podemos seguir así. Esta casa ya no es para 3 generaciones. Tú necesitas un espacio para ti, donde estés más cómoda. No podemos seguir fingiendo que esto es normal. Fingiendo, dijo. Como si yo fuera una actriz vieja que ya no recuerda sus líneas. Como si mi presencia fuera una obra que ya perdió sentido. No respondí. Solo seguí revolviendo. No es saludable ni para mí ni para el bebé. Lo hemos decidido. Tienes un día, mamá. 1, un día. 24 horas. Después de 66 años en este mundo, después de criarla sola, de trabajar limpiando casas, cocinando para otros, durmiendo en pisos ajenos. Ahora tenía un día. Un reloj de arena invisible empezó a correr desde ese instante. Rodrigo pasó detrás de ella. No dijo nada. Me miró como siempre lo hacía, con ese desprecio que ni se molesta en ocultar. Me pregunté por un instante si fue idea suya. Pero no. Tainá era perfectamente capaz de eso por sí sola. Rodrigo solo era el eco que ella había elegido. Me quedé sentada. La avena seguía en la olla, quemándose en el fondo. Nadie más en esa casa se detuvo a mirar, como si yo no existiera, como si ya no quedara nada que decirme. Mi nieto, Aldo, bajó después. Llevaba los audífonos puestos, una mochila colgando del hombro. Me miró con esos ojos oscuros, tan parecidos a los de su madre cuando era niña, antes de que el mundo la hiciera de piedra. Se detuvo, se los quitó. Me observó. ¿Estás bien, abuela? Asentí con la cabeza. No mentí. En ese momento, aún no sabía cómo estaba. Aldo se acercó, me abrazó con fuerza. Su perfume era el mismo de siempre. Ese que me recordaba a las tardes de fútbol en el parque, a las veces que le curaba las rodillas raspadas. No dijo nada más. Se fue. Y al cerrarse la puerta, supe que estaba sola, verdaderamente sola. Miré alrededor.
Esa cocina había sido mi trinchera durante los últimos años. Ahí preparé los primeros sólidos de Aldo. Ahí enseñé a Tainá a usar la licuadora cuando tenía 10 años. Ahí pasé tantas navidades esperando que alguien me preguntara cómo me sentía. Nadie lo hizo. Me levanté. Caminé hasta mi cuarto, el más pequeño de la casa, sin ventana, con una cama vieja que rechinaba cada vez que me giraba en la noche. Me senté en el borde. No lloré. No por orgullo, sino porque las lágrimas, a veces, también se cansan. ¿Qué haría ahora? No tenía ahorros. Mi pensión apenas alcanzaba para cubrir los medicamentos. No tenía casa. No tenía a nadie. O eso creía. Porque justo cuando estaba por rendirme ante ese pensamiento, alguien, cruzó por mi mente. Un nombre. Un rostro del pasado. Un recuerdo de juventud que aún dolía, pero también calentaba. Mercedes. La última vez que supe de ella fue hace más de 20 años. Habíamos trabajado juntas en la cocina de un restaurante en Guadalajara. Ella era fuego. Yo era contención. Ella hablaba fuerte. Yo escuchaba. Éramos opuestas, pero inseparables. Hasta que se enamoró de un turista alemán y se fue. Nunca la juzgué. Siempre la admiré. Me levanté. Abrí el cajón de mi mesita de noche. Ahí estaba la postal que me envió hace unos años. Vivo en la ciudad de Querétaro ahora. Si alguna vez necesitas huir, ven. Tengo una habitación. Y vino. Siempre me hizo reír. Sostuve esa tarjeta, como si fuera una brújula. No sabía qué hacer aún. Pero al menos tenía un punto en el mapa. Un lugar donde alguien una vez me quiso sin condiciones. Volví a la cocina. Rodrigo estaba saliendo, hablando por teléfono. Tainá subía las escaleras con dificultad. Sus tacones resonaban como martillos. No me miró. Ni siquiera notó que estaba ahí. Me pregunté si alguna vez lo había hecho. Me senté, terminé el café. Ya estaba frío, pero lo bebí igual, porque algo dentro de mí comenzaba a calentarse. No era odio, era claridad. Mi hija me había dado un día. No sabía aún si lo usaría para desaparecer o para finalmente aparecer por primera vez. Pero algo era seguro. Ese reloj ya no me asustaba. Me sentía por primera vez en mucho tiempo, despierta. Y en ese silencio lleno de ecos, mientras la casa se llenaba de sonidos que ya no me pertenecían, supe que algo cambiaría, que esta historia, la mía, estaba a punto de comenzar. A veces me despierto en mitad de la noche con el corazón acelerado, creyendo que aún tengo 20 años y la vida por delante. Me levanto de la cama pensando que Tainá es una niña que llora por un monstruo imaginario, o que me está llamando para que le prepare su chocolate caliente antes de dormir. Pero en cuanto mis pies tocan el suelo frío, recuerdo todo. Me llamo Lucelia Sierra. Y esta historia no la cuento por venganza. La cuento porque necesito vaciarme. Porque si me la guardo, terminaré siendo un fantasma en mi propio cuerpo. Yo no fui una madre perfecta, pero fui una madre entregada. Desde el día en que supe que llevaba a Tainá dentro de mí, algo se quebró y algo se iluminó al mismo tiempo. Tenía 23 años, trabajaba como ayudante en una cocina de hotel en Oaxaca, y cuando me enteré del embarazo, me senté en el suelo del baño, apreté el resultado de la prueba contra el pecho y lloré. No de tristeza. Lloré porque, aunque estaba sola, sentí que no lo estaría nunca más. Su padre no duró mucho. Apenas supo que venía un bebé, se esfumó. Lo busqué los primeros meses, más por rabia que por necesidad. Pero cuando comencé a sentir las pataditas dentro de mí,
entendí que tenía que dejar de correr tras quien no quería quedarse. Tainá nació un martes de lluvia. Luchó por salir. Lloró fuerte. Y cuando me la pusieron en los brazos, tan pequeña, con ese olor a nuevo, yo supe que nunca más viviría para mí. Me dediqué a ella como una devota. Trabajaba doble turno en la cocina, lavaba ropa ajena por las noches y aún así llegaba a casa con ganas de cantarle, de inventarle cuentos, de mirarla dormir. En sus primeros años, ella era mi sombra. Me seguía a todos lados, imitaba mis gestos, decía que quería ser cocinera como yo. Me llamaba mi sol y a veces me decía que si yo me moría, ella también se moriría de tristeza. Lo recuerdo como si fuera ayer. Pero el tiempo es un escultor cruel. Talla lentamente los rostros, los vínculos, los recuerdos. A los 14 años, Tainá empezó a cambiar. No fue de golpe. Al principio era esa forma de hablarme con impaciencia, como si mis palabras le estorbaran. Luego, dejó de contarme cosas. Salía sin avisar. Me miraba con fastidio cuando le preguntaba si ya había comido. Pensé que era la adolescencia, que todo volvería a su cauce. No volvió. Cuando cumplió 17 conoció a Rodrigo Montalbán. Lo trajo a casa un día cualquiera, sin avisar, y lo presentó como su novio. Tenía 5 años más que ella, estudiaba administración y venía de una familia que se creía más de lo que era. Rodrigo era educado, sí, pero había algo detrás de sus ojos. Una frialdad, una forma de medir cada gesto, cada palabra. Nunca me gustó. Tainá se desvivía por él, lo defendía como una leona. Si yo decía algo que no le parecía, me acusaba de entrometerme, de no querer su felicidad. Y Rodrigo, con su voz suave, siempre encontraba la forma de ponerla en mi contra, sin que pareciera que lo hacía. Cuando ella quedó embarazada de Aldo, no me enteré por ella. Lo supe porque encontré la receta médica en la basura. Le pregunté y me lo confirmó sin mirarme a los ojos. Me dijo que no quería que yo me metiera, que esta vez haría las cosas a su manera. Me dolió, claro. Pero me tragué el orgullo. Compré pañales, ropita, hasta una cuna. Le cociné sus comidas favoritas durante el embarazo. Fui a sus citas, médicas cuando Rodrigo no podía. El día que nació Aldo, me sentí renacer también. Lo tomé en brazos y sentí esa misma chispa que había sentido con ella. Pensé que ese niño podría unirnos de nuevo. Pero no fue así. Después de casarse, Tainá se volvió otra. Ya no era impaciencia. Era desdén. Era desprecio. Me hablaba como si fuera una carga. Rodrigo tomaba decisiones por ella y por todos. Y ella lo justificaba siempre. Él sabe lo que hace, mamá. No todos los hombres son como los que tú conociste. Un día volví del mercado y encontré mis cosas amontonadas en el patio. Tainá me dijo que Rodrigo quería remodelar y que, mientras tanto, me fuera a la casa de Mercedes. Solo será por unos días, me dijo. No te pongas melodramática. Mercedes Rivas era mi vecina de toda la vida. Viuda, generosa, de lengua afilada y corazón noble. Me recibió sin hacer preguntas. Solo me abrazó y me ofreció un café. Durante esas semanas, fue ella quien me sostuvo. Me escuchaba en silencio, mientras yo intentaba justificar lo injustificable. Volví a casa 3 semanas después. La remodelación había terminado, pero mi cuarto ya no existía. Me instalaron en una habitación al fondo del patio, donde antes guardábamos herramientas, sin ventana, con un colchón viejo y una lámpara desnuda. Agradecí igual. No quería pelear. Solo quería estar cerca de mi nieto. Aldo era mi único refugio. Me buscaba cada tarde para que le contara historias. Se dormía en mis brazos. Me decía que yo olía a pan. Pero incluso él empezó a alejarse
influenciado por comentarios que no eran inocentes. Escuché a Rodrigo decirle que yo era una señora mayor, que debía descansar y no molestar tanto, que no me hiciera caso en todo. La noche que cambió todo fue fría. Estábamos cenando y Tainá dijo que había tomado una decisión. No me miraba a los ojos, solo dijo: «Mamá, esto ya no puede seguir así. Tienes que buscar tu propio espacio. Rodrigo y yo necesitamos nuestra intimidad. No eres vieja, puedes empezar de nuevo. Pero tienes un día para irte, un día». Mientras terminaba mi café, mis manos temblaban. No dije nada, no lloré. Pero mis ojos estaban llenos de agua. No por lo que perdía, sino por lo que ella había perdido dentro de sí. Mercedes fue la primera persona a la que pensé en llamar. Pero no lo hice. No todavía. Me encerré en mi cuartito y me senté en el suelo. Respiré hondo. Escuchaba las risas de ellos en la sala, como si nada hubiera pasado. Como si yo fuera un mueble viejo al que simplemente se le da salida. Ahí, en medio del silencio, me hice una promesa. No iba a suplicar, no iba a gritar, pero tampoco me iría sin dejar una huella, porque una madre no es un adorno. Y yo había sido más que una madre. Había sido el pilar que sostuvo una casa entera con sus manos desnudas. Y si iban a echarme, entonces también iban a perder algo que todavía no sabían cuánto valía. El día que Tainá me dijo que me quedaba un solo día para desaparecer de su vida, no fue una sorpresa. Lo que me sorprendió fue el tono, fue la mirada, fue esa manera de hablarme como si yo fuera un peso muerto sobre su espalda. No hubo espacio para el diálogo, ni una oportunidad para entendernos. Y lo peor es que, cuando terminé de tomar aquel café con los ojos llenos de lágrimas, aún intentaba encontrar alguna explicación para justificarla, como si fuera mi culpa haber llegado a este punto. Pero ya no era una niña, ya no era una joven madre sacrificando sus noches por una hija febril. Ya no estaba dispuesta a cerrar los ojos frente a los insultos cotidianos, a las miradas de asco disimuladas tras una sonrisa cínica. Ya no. Y sin embargo, en esos días, aún no tenía la fuerza suficiente para marcharme. Todavía quería creer que se trataba de una fase. Todavía creía que podía recuperar algo de aquella niña que un día me miró como si yo fuera el mundo entero. La vida, sin embargo, tiene una manera cruel de enseñarnos que los ciclos se rompen sin aviso y que hay amores que, si no se cuidan, se pudren en silencio. Después de aquella mañana, la tensión en la casa se volvió insostenible. Tainá y Rodrigo actuaban como si yo ya no existiera. Pasaban a mi lado sin saludar. Cerraban las puertas con fuerza cuando yo entraba en alguna habitación. A veces, me dejaban sin cenar. Otras, simplemente apagaban las luces mientras yo aún estaba en el comedor. Era una guerra de desgaste, lenta, constante, y yo era el campo de batalla. Lo más difícil era Aldo, porque su inocencia era el único refugio que me quedaba. Su vocecita al llamarme Abue me mantenía en pie. Pero Rodrigo se encargó de que nuestra cercanía se diluyera. Empezó con pequeñas correcciones. No le hables así a mi hijo. No le metas ideas raras. No lo malacostumbres. Luego vinieron las órdenes. No lo recojas del colegio. No lo lleves contigo. No te metas en su educación. Hasta que un día simplemente me prohibieron acercarme a él. Esa tarde me encerré en el baño y lloré como una criatura. No por mí, sino por él. Por ese niño que me buscaba con los ojos y no entendía por qué yo ya no estaba. Por ese pequeño ser que no sabía que su padre lo estaba alejando de mí. No por amor, sino por control. Porque Rodrigo no soportaba que alguien más ocupara el centro de atención en su casa, ni siquiera su propio hijo. Fue entonces cuando comencé a escribir. No cartas, no diarios. Escribía pensamientos sueltos, frases rotas, fragmentos de memoria.
como si mi mente estuviera tratando de reconstruir una identidad que me habían arrancado. A veces me sentaba en la azotea, con una libreta vieja, y escribía sin parar. Recordaba la primera vez que sentí a Tainá moverse dentro de mí. La primera vez que me dijo «mamá». La primera vez que me defendió en la escuela cuando alguien me llamó «madre soltera». Pensamientos que dolían, pero también me daban una razón para seguir. Una tarde, mientras recogía la ropa del tendedero, escuché a Rodrigo hablando por teléfono. No sabía que yo estaba cerca. Su voz era baja, pero su tono no dejaba dudas. Sí, ya está vieja. Pronto se irá. No aguanta mucho más. Créeme, ni cuenta se dará cuando firmemos los papeles. Me quedé helada. No entendía de qué papeles hablaba. ¿Una venta? ¿Un despojo? ¿Un encierro? No sabía, pero algo se estaba tramando. Y por primera vez sentí miedo real. No por lo que pudieran hacerme, sino por lo que yo misma permitiría si seguía callando. Esa noche me fui a dormir, con una decisión firme. Debía protegerme, no solo de ellos, sino de mí misma, de esa parte de mí que aún quería justificarlos, que aún los amaba. Porque el amor, cuando es ciego, también mata. Al día siguiente, empecé a guardar pequeños objetos en una caja. Fotos, un broche de Min of Diotsimas cabello, un libro viejo que me regaló mi madre. Cosas sin valor económico, pero que eran lo único que sentía verdaderamente mío. Lo hacía de madrugada, cuando todos dormían. También empecé a recolectar documentos, actas, recibos, identificaciones. Sabía que si algún día necesitaba probar quién era o a dónde pertenecía, esas hojas podrían salvarme. Tainá comenzó a notar mi distancia, y en lugar de acercarse, se volvió más cruel. Se burlaba de mi manera de vestir. Me llamaba reliquia, carga, fantasma. A veces lo decía frente a Aldo. Yo veía cómo los ojitos del niño se llenaban de confusión, cómo se encogía en su silla cada vez que su madre me alzaba la voz. Y yo solo podía mirarlo, tratando de enviarle un mensaje, con los ojos. «Estoy bien, hijo, no te preocupes». Rodrigo, por su parte, se volvió más audaz. Me preguntaba abiertamente cuándo me iría. Me dejaba recortes de residencias de ancianos en la mesa. Incluso un día me dijo: «Tu presencia aquí ya es un estorbo. Tienes que entender que esta casa ya no es tuya. Esta familia tampoco». Y yo lo entendí. No por sus palabras, sino por su mirada. Porque había algo en sus ojos que ya no reconocía. Algo que no se trataba solo de odio. Era soberbia. Era la certeza de que él había ganado, de que me había borrado de sus vidas. Fue en esos días cuando Mercedes volvió a escribirme. Era un mensaje corto, apenas unas líneas, pero bastaron para derrumbar todo lo que yo creía perdido. Lucelia, soñé contigo anoche. Algo me dice que no estás bien. Solo dime dónde estás y voy a verte. Mercedes había sido mi amiga de juventud, compañera de trabajo, confidente. Habíamos perdido contacto hacía años, cuando Tainá se mudó y me absorbió por completo. Pero su mensaje fue como una cuerda lanzada a una mujer que se ahoga. Le respondí sin pensar. Estoy en Ciudad del Valle, en la casa de mi hija. No puedo hablar mucho, pero sí, no estoy bien. A los 2 días, apareció frente a mi puerta, y fue como ver un fantasma del pasado. El cabello más blanco, la piel con más arrugas, pero los mismos ojos, los mismos abrazos, el mismo amor. No entró. No quise que Tainá la viera. Caminamos por la plaza, tomamos un café en silencio, y cuando finalmente le conté todo, no dijo una palabra. Solo me tomó la mano y dijo: «Esto no termina aquí, vas a salir de esta. Y cuando salgas,
Vas a volver a ser tú. No lloré. Pero por dentro, algo se quebró. O tal vez algo despertó. Ya no estaba sola. Y eso lo cambiaba todo. En los días siguientes, Mercedes me ayudó a preparar lo que ella llamaba el plan de fuga. No era literal. No íbamos a escapar de madrugada como en las películas, pero íbamos a encontrar una manera digna, segura y legal de que yo pudiera comenzar de nuevo. Me ofreció su casa. Me habló de una pequeña comunidad donde ella vivía ahora. Me dijo que allí nadie me juzgaría, que podía respirar, reír, dormir sin miedo. Yo dudaba. No por falta de ganas, sino por miedo a fracasar. Porque a los 68 años, uno no empieza de cero sin preguntarse muchas veces si aún vale la pena. Pero Mercedes no me dejó rendirme. Me llevó a conocer el lugar. Me presentó a sus amigas. Me mostró un cuarto que ya había preparado para mí, con una colcha azul, una planta en la ventana y una libreta sobre la mesa. Me miró con ternura y dijo: «Aquí puedes escribir tranquila. Nadie te va a gritar por hacerlo». Esa noche volví a casa sintiendo algo nuevo. Esperanza. Y al entrar, lo supe. Rodrigo me miró como si oliera algo distinto en mí. Tainá me escaneó de arriba a abajo, buscando rastros. No encontraron nada. Pero yo sí. Yo encontré un motivo para irme. Y ya no iba a mirar atrás. Nunca pensé que después de tantos silencios, alguien pronunciara mi nombre con tanto calor en la voz. «Lucelia. Soy yo, Mercedes. ¿Te acuerdas de mí?» Fue como si una ventana se abriera de pronto en una habitación cerrada por años. Me aferré a esa voz con los dedos del alma. Mercedes Rivas. Hacía más de 20 años que no escuchaba ese nombre. Y sin embargo, cuando lo oí, sentí que algo dentro de mí, una raíz antigua, aún viva bajo la tierra seca de mi rutina, se estremecía. «Claro que me acuerdo», respondí, con un nudo en la garganta que me obligó a hacer una pausa. «¿Cómo olvidarte?» Ella rió. Una risa cálida, sin juicio, como esas tazas de café que una toma sin apuro, en tardes de lluvia. Me dijo que se había enterado de mi situación por una vecina en común, que alguien le mencionó que mi hija había vuelto a esta casa con su marido y que yo ya no salía tanto, que parecía apagada. ¿Qué palabra tan precisa? Apagada, porque eso era. No rota, no derrotada. Apagada, como una lámpara a la que le soplaron la llama. Mercedes había sido mi compañera de trabajo en una época que ahora parecía de otro siglo. Juntas atendíamos la cafetería de un hospital en Irapuato. Ella era alegre, habladora, con una risa contagiosa que hacía que hasta los pacientes más hoscos le sonrieran. Yo era más callada, más de observar. Pero juntas hacíamos buen equipo. Ella preparaba los chistes, yo los escuchaba. Ella inventaba los juegos, yo los seguía. La vida se encargó de separarnos. Ella se fue al norte con un primo que le ofreció trabajo en su restaurante. Y yo me quedé. Me casé. Fui madre. Perdí a mi marido. Me quedé sola. Hablamos por horas esa tarde. Me preguntó por Tainá, por Aldo, por la vida. Yo mentí. Le dije que todo estaba bien, que era feliz de tenerlos cerca, que me gustaba vivir con ellos. Pero algo en mi voz debió traicionarme, porque ella me dijo, sin rodeos: «Lucelia, no me mientas. Te conozco desde que compartíamos sopa fría en turno de noche. Sé cuando estás fingiendo». Y no supe qué decir. Guardé silencio. Y lloré. No esas lágrimas escandalosas que queman. No. Lloré como lloran las mujeres que han aguantado demasiado. En silencio. Sin aspavientos. Como si cada gota saliera empujada por una grieta en el alma. Mercedes no me pidió detalles.
No me presionó, solo me dijo algo que me quedó dando vueltas en la cabeza por días. Tú mereces más, Lucelia. No naciste para vivir bajo órdenes de nadie. Tú eras luz, ¿te acuerdas? Y aún lo eres, aunque no te acuerdes cómo brillar. Esa frase, esa maldita frase, me desnudó por dentro. Después de esa llamada, algo cambió. No en el mundo, en mí. No fue una explosión, no fue una epifanía. Fue más como una semilla que alguien planta en tierra reseca. No se ve nada, pero adentro, bajo la tierra, algo empieza a moverse. Comencé a buscar a Mercedes en redes sociales, aunque no entendía mucho. Me ayudó una vecina joven que vive al final de la calle. Encontramos su perfil. Le escribí. Y al día siguiente, me respondió con una invitación. Ven a San Luis. Quédate conmigo un tiempo. Acá tengo espacio. Una habitación para ti. No tienes que explicarme nada. Solo ven. Respira, San Luis. No lo pensé 2 veces. Solo de imaginar estar lejos de Tainá y Rodrigo, sentí como si me hubieran quitado un peso del pecho, como si pudiera volver a caminar erguida. No hice maletas, no hice drama. Solo empecé a separar mis cosas poco a poco. Las cosas pequeñas, invisibles. Un arete que escondí en el bolsillo. Una blusa vieja que doblé con cuidado y guardé en una bolsa detrás del armario. Dinero que fui sacando en partes pequeñas de la pensión que apenas tocaba. Nadie notó, porque nadie me miraba. Mercedes me llamó todos los días. Me hablaba de los árboles que daban sombra a su casa, del silencio amable de su patio, de las comidas que podríamos preparar juntas como en los viejos tiempos. Me hablaba de volver a caminar, de dormir sin miedo, de vivir sin deberle explicaciones a nadie. Me hablaba como si creyera que aún había vida en mí. Y lo peor es que yo empezaba a creerlo también. Aldo fue el primero en notarlo. Entró a mi habitación una tarde. Me vio doblando ropa con demasiado cuidado y preguntó: ¿Te vas a ir, abuela? Lo miré a los ojos. Esos ojos grandes, llenos de preguntas. No supe qué decir. Solo lo abracé, fuerte, como si pudiera guardarlo en mi pecho para siempre. No dije que sí, pero tampoco dije que no. Él se quedó en silencio, con la cabeza apoyada en mi hombro. Y entonces susurró: «Si te vas, llévame contigo». Esa frase me partió en 2, porque sabía que no podía hacerlo. No tenía derecho a llevarme un niño que no era mío, aunque me doliera como propio. Le acaricié el cabello y le dije: «A veces, mi amor, tenemos que hacer cosas difíciles para volver a respirar». No sé si lo entendió, pero no preguntó más. Pasaron días, y una noche mientras cenábamos, Tainá soltó, como quien comenta el clima: «Rodrigo cree que deberías irte a vivir con alguna amiga. Estás ocupando espacio, mamá. Espacio que podríamos usar para el bebé». Lo dijo sin mirarme, como si yo fuera una sombra en la habitación. Como si ya me hubieran quitado el nombre. Rodrigo asintió sin levantar la vista de su celular. Yo no dije nada. Terminé mi sopa. Fui a mi cuarto. Cerré la puerta y sentí que la decisión ya estaba tomada. No me habían echado. Me habían liberado. Esa misma noche terminé de escribir una carta. No era una despedida. Era una explicación. Le conté a Tainá que me iba porque necesitaba vivir, porque me negaba a morir en silencio en una casa donde no se me veía. Le agradecí por Aldo, por haberme hecho abuela. Y le dije que algún día entendería, que ojalá ese día no fuera demasiado tarde. Guardé la carta en el cajón de la cocina, donde ella siempre buscaba sus pastillas de vitaminas. Preparé mis cosas sin ruido. Guardé mis recuerdos en una bolsa pequeña. Fotos, una libreta, una blusa que usaba cuando Tainá era niña. A la mañana siguiente salí. Nadie me vio. Nadie me detuvo.
Mercedes me esperaba en la estación de autobuses. Llevaba un vestido azul y una sonrisa enorme. Cuando me vio, abrió los brazos. Y por primera vez en años, alguien me abrazó, como si todavía fuese importante. Subimos al auto sin decir mucho. El paisaje cambiaba por la ventana, pero dentro de mí, el cambio era aún mayor. Era como si cada kilómetro que nos alejábamos de mi antigua casa me devolviera un trozo de mí. Al llegar a su casa, Mercedes me mostró mi cuarto, pequeño, luminoso, con una cama de sábanas limpias y una mesa de noche con flores frescas. Me senté en la cama, respiré hondo y lloré. Esta vez, no de tristeza. Lloré porque estaba viva, porque aún era posible empezar. Mercedes cocinó esa noche. Hicimos arroz con calabacitas, como en el hospital. Reímos, mucho. Hablamos de todo y de nada. Y al final, mientras lavábamos los platos, me miró y dijo: «Bienvenida a tu vida, Lucelia, la que siempre mereciste». Y por primera vez no sentí culpa, ni miedo, ni vergüenza, solo una profunda y serena alegría. Mercedes me había ofrecido más que un techo. Me tendió la mano cuando ya nadie más lo hacía. En su casa, aunque pequeña, todo tenía alma. Las paredes hablaban de historia, de resistencia, de mujeres que, como nosotras, habían tenido que rehacerse cuando creían que ya no quedaba tiempo. Me instalé en un cuarto modesto con una ventana que daba a un árbol de jacarandá. Su flor lila, dispersa por el patio, me hacía recordar que aún podía haber belleza en medio de lo roto. Las primeras semanas fueron de silencio. No era tristeza, exactamente. Era ese vacío después de una tormenta, cuando ya no hay ruido, pero el alma sigue temblando. Mercedes no me apuraba. Me traía café por las mañanas, me dejaba libros en la mesita de noche y, a veces, simplemente se sentaba conmigo en el patio, sin decir nada. Aprendí a agradecer el silencio, pero la calma no iba a durar, porque del otro lado, en esa casa, que un día fue mía, algo se movía. El aire se estaba volviendo denso allá también. Todo comenzó una tarde en que salí a comprar pan. Al volver, Mercedes me esperaba en la puerta, con una mirada que no reconocí. Su voz, siempre templada, se quebró al pronunciar mi nombre. «Lucelia, recibiste una carta». Me la entregó temblando. No tenía remitente, pero reconocí la caligrafía torpe y desprolija de Tainá. Mis dedos dudaron antes de abrirla. Dentro, había solo 2 líneas escritas con rabia. «Espero que estés feliz. Rodrigo ya sabe todo, y no va a quedarse de brazos cruzados». No entendí de inmediato. ¿Todo? ¿Todo qué? No tenía sentido. Yo no había hecho nada más que irme. Ni siquiera me llevé lo que era mío por derecho. Solo me fui. Pero algo en mi instinto me gritó: «Esto es una trampa». Esa noche no dormí. Me acosté con el cuerpo quieto pero la mente encendida. Me preguntaba qué les habría dicho Rodrigo. ¿Qué historia estaría contando ahora? A la mañana siguiente tuve mi respuesta. Sonó el teléfono fijo de Mercedes, ese que casi nadie usaba. Ella contestó, y sus ojos se oscurecieron apenas escuchó la voz del otro lado. «Es él», me dijo en voz baja. «Rodrigo». Me negué a tomar la llamada, pero él insistió. Al día siguiente llegó hasta la puerta. No me lo esperaba. Su presencia era como una sombra que se filtraba hasta en la luz. Mercedes lo enfrentó con valentía, le pidió que se marchara. Pero él se quedó en la acera, gritando para que lo escucháramos. «Lucelia, te vas a arrepentir. Te juro que no sabes con quién te metiste». La amenaza quedó suspendida en el aire como una sentencia, y esa fue solo la primera. En los días siguientes, recibimos cartas anónimas,
mensajes por debajo de la puerta, llamadas nocturnas sin respuesta. Una noche incluso alguien lanzó una piedra contra una de las ventanas. Mercedes temblaba. Yo también. No por miedo, sino por impotencia. Fue entonces cuando decidí hablar. No podía quedarme en la sombra para siempre. Fui a una estación de policía con la esperanza de que me escucharan. Conté todo: el maltrato, la expulsión, la manipulación, el abandono. Pero no tenía pruebas. No había golpes. No había grabaciones. Solo palabras. Y a las mujeres como yo, nuestras palabras solas nunca parecen suficientes. La oficial que me atendió me miró con pena, me dio un folleto con teléfonos de ayuda psicológica y me sugirió que no provocara más conflictos familiares. Salí de ahí con un sabor amargo en la boca. Pero esa noche, en casa, Mercedes me miró con firmeza. Si ellos van a luchar sucio, tú también puedes luchar, pero con inteligencia. Tienes algo que ellos no tienen, tu dignidad intacta. Fue ella quien me presentó a Nora Castañeda, una abogada retirada que ahora ayudaba a mujeres en situaciones como la mía. Nora era dura, práctica y directa. Me recibió en su despacho lleno de papeles y libros viejos y escuchó mi historia sin interrumpir. Al final, me dijo algo que me encendió por dentro. Ellos creen que porque tienes años, no tienes fuerza. Vamos a demostrar que están equivocados. Con su ayuda, empezamos a recopilar todo. Mensajes, amenazas, testigos. Mercedes escribió una declaración sobre lo que presenció. Yo escribí cada episodio con fechas y detalles. Era como revivir cada herida, pero también fue sanador, porque por primera vez alguien me escuchaba con la intención de protegerme. Pero del otro lado, Rodrigo no se quedaba quieto. Presentó una denuncia contra mí, diciendo que me había llevado documentos personales y joyas familiares. Una mentira, burda. Pero el sistema no siempre distingue verdad de manipulación. Fui citada a declarar. Al llegar lo vi en la sala de espera. Me sonrió con arrogancia. Me dijo al oído: «Esta vez no te vas a salir con la tuya, vieja ingrata». No le respondí. Caminé erguida, con los papeles en la mano, como quien lleva su historia a la luz por fin. Durante semanas, las audiencias se volvieron rutina. Cada una era una batalla. Rodrigo, con su abogado de traje caro, manipulaba cada frase. Tainá no apareció nunca. Nunca tuvo el coraje de mirarme de frente. Pero sé que estaba detrás. Siempre estuvo detrás. La tensión se filtró hasta a mi nieto. Aldo, que solía mandarme dibujos y grabaciones por el celular de Mercedes, dejó de hacerlo. Un día le escribí. Su respuesta fue un balde de agua fría. «Mi papá me dijo que tú nos odias, que quieres separarnos, que quieres destruir nuestra familia». Le respondí con el corazón apretado. No lo culpaba. Él solo era un niño envenenado por adultos mezquinos. Mercedes me abrazó esa noche, cuando por fin rompí a llorar. Lloré por todo, por lo que perdí, por lo que aguanté, por lo que aún no podía recuperar. «No estás sola», me dijo. Nunca más, y no lo estaba, porque en medio del fuego cruzado, mujeres como Mercedes y Nora sostenían mi alma con firmeza, porque incluso en los días más oscuros sentía que algo dentro de mí empezaba a renacer. La guerra estaba declarada, no la busqué, pero tampoco iba a huir. Y mientras los días pasaban, mientras el juicio avanzaba, mientras las máscaras caían una por una, algo en mí, esa Lucelia que un día creyó que ya no tenía nada por lo que pelear, empezaba a volver. No sabía aún cómo terminaría todo, pero una cosa era segura: ya no me dejaba pisar, ya no me borraban,
Ya no me silenciaban. Me llamo Lucelia Sierra. Y esta vez, mi historia no la escriben ellos. Nunca me imaginé que un día podría enfrentar a Rodrigo Montalbán y mirarlo a los ojos sin miedo. Durante años, incluso cuando aún vivía bajo el mismo techo que mi hija, su sombra cubría todo. Rodrigo no necesitaba gritar para imponerse, bastaba su manera de entrar a una habitación, su mirada que escudriñaba y sentenciaba sin palabras. Tainá, como si se hubiera contagiado de ese poder, aprendió a utilizar el silencio como castigo. Yo me volví experta en leer gestos, anticipar estallidos, esquivar conversaciones. Pero desde que me fui, algo dentro de mí dejó de agachar la cabeza. El proceso legal se convirtió en una especie de confesionario donde todos fuimos obligados a mostrar las manos, aunque las nuestras estuvieran vacías y las de ellos llenas de piedras. Rodrigo continuaba apareciendo en cada audiencia con su traje a medida y su expresión de hombre herido, como si él fuese la verdadera víctima. Su abogado hablaba de abandono, de supuestas pertenencias robadas, de manipulación emocional. Me pintaban como una madre desagradecida, como una mujer senil y vengativa. Y yo simplemente hablaba, narraba, contaba lo que había callado durante décadas. Hablé de cómo fui arrinconada hasta no tener lugar en mi propia casa, de cómo mi presencia se volvió un estorbo, de cómo cada objeto que me pertenecía desaparecía poco a poco, de cómo me empujaron sin decirlo abiertamente hacia la puerta. Una mañana, mientras esperábamos el inicio de la audiencia, me crucé con la madre de una mujer que reconocí vagamente. Estaba sentada en la banca del pasillo, cabizbaja, sus dedos temblorosos entrelazados en su regazo. Me senté a su lado por instinto. Nos miramos y no hizo falta mucho más. Me susurró: ¿también me pasó? Mi hija me sacó de mi casa con mentiras. Me internaron en un lugar que parecía bonito, pero estaba llena de otras como nosotras, descartadas. Sentí que mi garganta se cerraba. No era solo mi historia. Había miles. Esa misma semana, Aldo volvió a escribirme. Fue breve. Solo dijo: «Abuela, quiero verte. Pero papá me prohibió llamarte. Mamá dice que estás mal de la cabeza. ¿Es cierto?» Mi corazón se partió en dos, porque en esas pocas palabras se sentía todo el peso del conflicto que Tainá y Rodrigo habían plantado dentro de él. Un niño arrancado de su raíz, confundido entre el amor y la lealtad impuesta. Mercedes me acompañó esa noche mientras caminábamos por el patio, entre el olor húmedo de la tierra recién regada. Le pregunté si alguna vez se había sentido tan rota que no supiera si quería seguir. Ella me respondió con una frase que nunca olvidé. «Lucelia, una mujer puede quebrarse en 1000 pedazos, pero también puede recogerse con las propias manos y armarse diferente, más fuerte, más suya». El día de la audiencia final llegó. Estaba vestida con una blusa blanca que Mercedes había planchado con esmero. Me peiné el cabello con calma, recogido hacia atrás, dejando mi rostro descubierto. Quería que todos me vieran, sin máscaras, sin temor. Al entrar a la sala, lo primero que noté fue la ausencia de Tainá. Otra vez. La mujer que un día me llamó madre había decidido no enfrentarme. Pero me sorprendió ver, sentado al fondo, a alguien que no esperaba. Aldo, con su mochila escolar en la espalda, acompañado por una mujer que supuse sería su maestra o consejera. Me miró y levantó la mano tímidamente. El corazón me dio un vuelco. Durante la sesión, mis palabras fueron claras. No grité, no lloré, solo hablé. Hablé de años de silencios impuestos, de comidas que preparé y terminaron frías porque nadie se sentó a la mesa. Hablé del desprecio sutil, de las miradas de lástima disfrazadas de preocupación.
Conté cómo un día mi cepillo desapareció, luego mis libros, luego mi silla favorita. Hasta que un día fui yo la que desapareció. Y nadie preguntó. Rodrigo trató de interrumpirme, de acusarme de mentirosa. Pero esta vez el juez lo silenció. Le pidió respeto, le pidió pruebas. Él no las tenía. Lo único que tenía era su versión manipulada, sostenida por el poder que creyó eterno. Y entonces, algo inesperado ocurrió. La mujer que acompañaba a Aldo se levantó. Pidió permiso para hablar. Era trabajadora social de la escuela. Dijo que el niño había cambiado drásticamente desde que su abuela se fue, que mostraba señales de ansiedad, de tristeza profunda, que había escrito una redacción donde hablaba de una mujer con olor a café y manos cálidas que ya no estaba, que soñaba con volver a ver esa sonrisa que lo hacía sentir en casa. El silencio en la sala fue absoluto. Rodrigo bajó la mirada. Por primera vez lo vi tambalear. No por lo legal, sino por lo emocional, porque había perdido el control sobre lo que más le importaba: la imagen, su reputación, su autoridad como padre. Y Aldo miraba a su padre sin comprender del todo, pero con una semilla de duda plantada. El juez decidió que no había evidencia para sostener la denuncia contra mí. Además, se iniciaría una evaluación familiar por parte del DIF. Rodrigo fue advertido. Tainá, ausente, fue notificada. ¿Y yo? Yo salí de ahí con la espalda recta. Al cruzar la puerta del juzgado, Aldo corrió hacia mí. Me abrazó con fuerza. No dijo nada. No hacía falta. Lloramos juntos. Lo abracé con todo lo que tenía. Mercedes nos observaba desde lejos, con una lágrima que no disimuló. Esa noche celebramos con arroz con leche, como hacía tiempo no lo hacía. Mercedes puso música en la radio vieja. Bailamos lento. No era un triunfo total, pero era un respiro, una señal de que aún podíamos ganar algo, nuestra dignidad. Pero la historia no terminó ahí. Días después, Tainá me llamó. Su voz sonaba apagada, lejana. ¿Estás feliz, mamá?, me dijo sin emoción. Lo lograste. Ahora todos piensan que soy una monstruo. No supe qué decirle. Quise explicarle que no se trataba de ganar o perder, que solo quería vivir en paz, que solo quería que mi nieto supiera la verdad. Te odio, susurró. Pero más me odio a mí. Y colgó. No volví a saber de ella por un tiempo. Rodrigo, según me contó Nora, se marchó de la ciudad. Alegó estrés, problemas laborales. La casa, esa misma que un día fue también mía, ahora estaba vacía, cerrada, silenciosa. Y yo, en casa de Mercedes, comencé a entender algo que no había querido aceptar por miedo: que a veces no podemos salvar a quienes amamos. Que a veces, incluso los hijos, se convierten en extraños, y que está bien tomar distancia cuando esa cercanía solo nos destruye. Ahora, cada mañana, salgo al jardín y riego las plantas. Hablo con Aldo por videollamada. Leo libros que había olvidado que me gustaban. Mercedes me enseñó a hacer mermeladas y vendemos frascos en la feria del barrio. Me llaman Doña Lucelia y yo sonrío, porque ya no me escondo. Ya no me minimizo. Ya no me disculpo por existir. Mi historia no ha terminado, lo sé. Aún queda mucho. Aún hay heridas por cerrar. Pero en este momento estoy en pie. Y eso, para una mujer que fue descartada, es una victoria. Nunca imaginé que un día llegaría a observar la caída de mi propia hija sin sentir alivio. Pensé que, si algún día llegaba ese momento, sentiría justicia, que mi alma, después de tanto arrastrarse, se elevaría. Pero no fue así. Cuando vi a Tainá tambalear en la realidad que ella misma construyó, una realidad hecha de apariencias, de control, de orgullo, no sentí venganza.
Sentí un dolor que no sabía que aún quedaba dentro de mí. Pasaron 2 semanas desde la última audiencia. Rodrigo desapareció del mapa. No se presentó a la evaluación del DIF, no respondió llamadas. Ni siquiera Aldo sabía dónde estaba. Tainá, por otro lado, comenzó a llamar a la casa de Mercedes a horas extrañas. Primero eran llamadas breves, silenciosas. Luego vino el llanto. Un llanto contenido, frío, como si ni siquiera en eso supiera cómo soltar lo que sentía. La primera vez que hablamos realmente fue en una tarde nublada. Yo estaba preparando café cuando el teléfono sonó. Era ella. Contesté con una calma que no me reconocía. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, pero no por teléfono. Quería verme. A solas. Acordamos encontrarnos en una cafetería del centro, un lugar que ninguna de las dos frecuentaba, como si así fuera más fácil fingir que éramos otras. Cuando llegó, casi no la reconocí. Había perdido peso. Sus ojeras le daban un aire de agotamiento constante. Sus manos temblaban. No traía maquillaje, ni su ropa habitual de ejecutiva impecable. Tainá parecía una mujer deshecha. «Rodrigo se fue con otra», dijo de golpe, sin saludarme. Hace meses que sospechaba, pero lo confirmé hace una semana. Me lo dijo por mensaje. Ni siquiera tuvo la decencia de decírmelo en la cara. No supe qué responder. Ella bajó la mirada. Parecía una niña otra vez. Me quitó todo. Las cuentas, los contactos, el auto. Dice que todo estaba a su nombre. Y legalmente... Tiene razón. Se hizo un silencio entre nosotras. Yo sostenía mi taza de café con ambas manos, como si necesitara algo caliente que me mantuviera firme. Ahora todos me ven como una fracasada. En la empresa murmuran a mis espaldas. Rodrigo me dejó con deudas, mamá. Deudas que no sabía que existían. Y cuando llamé a mi suegra, ¿sabes qué me dijo? Que me lo tenía merecido. Que por fin alguien me enseñaría humildad. Su voz se quebró ahí. Por un segundo, dejó de hablar como mi hija y habló como una mujer rota, sin armadura, sin defensa. No tengo a quién acudir. Todos los que estaban a mi alrededor lo estaban por conveniencia. Nadie quiere estar cerca de una mujer que ya no brilla. Rodrigo se llevó mi prestigio, mi casa, mi vida. Y tú también te fuiste. Me dolió esa última frase, porque, aunque sabía que había hecho lo correcto al irme, una parte de mí aún sentía el peso de haber dejado atrás a mi hija. Una hija que yo misma ayudé a formar, con silencios, con permisividad, con miedo. ¿Y Aldo?, pregunté apenas audible. Ella bajó la cabeza. Está enojado conmigo. No me habla. Me mira como si fuera una desconocida. A veces lo escucho hablar con alguien por videollamada en su cuarto. Me acerqué una vez a escondidas y te vi a ti en la pantalla. Te cuenta cosas que a mí ya no me cuenta. Se ríe contigo. Te dibuja. Te llama mi casa. Me cubrí la boca con la mano. Las lágrimas llegaron sin permiso. No sé cómo arreglar esto, dijo. Perdí todo lo que me definía. La miré con una mezcla de compasión y tristeza. No respondí enseguida. Quería medir cada palabra, porque cualquier cosa que dijera podía abrir más heridas. Tainá, nunca perdiste lo que te define. Solo ahora estás viendo lo que realmente eras, lo que eras sin adornos, lo que eres cuando te miras sin espejos rotos. Ella se quebró por completo. Lloró como no las había visto llorar desde niña. La abracé, por inercia, por amor, por reflejo de madre. Pero no era la misma mujer que un día suplicó quedarse en su casa. Era otra, una que sabía poner límites, una que sabía protegerse. No, quiero tu lástima, susurró entre sollozos. No te estoy dando lástima.
Te estoy dando algo que hace mucho no nos damos. ¿Verdad? Esa tarde no resolvimos nada. No nos reconciliamos. No hicimos las paces. Pero algo se movió. Un puente roto dejó ver sus primeras tablas reparadas. Nos fuimos cada una por su lado, sin promesas, sin abrazos de película. Solo con una certeza. Habíamos hablado de verdad. Los días siguientes fueron de silencios largos. Aldo me escribía cada noche, contándome cosas pequeñas. Cómo le fue en matemáticas, qué dibujo estaba haciendo, qué canción le gustaba. A veces me mandaba fotos. En una de ellas apareció un dibujo que me estrujó el alma. Era él, su mamá y yo. Pero estábamos separadas por una línea negra que atravesaba la hoja. A un lado decía, antes, al otro, ojalá, Mercedes. Me ayudó a interpretar ese mensaje sin juzgarlo. Me decía que los niños tienen maneras sinceras de mostrar lo que sienten. Aldo estaba pidiendo algo imposible, pero legítimo. Que su mundo se uniera otra vez. Una tarde, mientras preparábamos comida para llevar a un comedor comunitario, donde colaborábamos, Mercedes me miró con esos ojos suyos llenos de calma. Lucelia, tú no eres responsable de la caída de tu hija, pero sí puedes ser testigo. Y a veces, eso basta. No entendí del todo. Pero esa noche, Tainá volvió a llamar. Esta vez, para pedirme que viera a Aldo. Quería que pasara el fin de semana conmigo. Acepté sin dudar. Cuando llegó, con su mochila al hombro, corrió a mis brazos. Me apretó como si me hubiera estado guardando dentro de su pecho. Pasamos 2 días sin hablar del pasado. Jugamos, cocinamos, fuimos al parque, leímos cuentos. Fue como vivir en una burbuja de afecto real. Al despedirse me dijo al oído, «Ojalá mamá pudiera estar como tú, tranquila». No supe qué decirle, solo lo abracé. Días después, Mercedes me entregó una carta que Tainá le había dejado. Era una carta larga, llena de cosas que yo había esperado escuchar durante años. Me pedía perdón, sí, pero más allá de eso, reconocía su crueldad. Reconocía el egoísmo, la forma en que permitió que Rodrigo hiciera de mí un mueble más. De la casa, me decía que no sabía cómo cambiar, pero que estaba dispuestas a intentarlo. Y al final, una línea que me partió. Si aún queda algo de mamá en ti, te ruego que me tengas paciencia, porque yo apenas estoy aprendiendo a vivir sin hacer daño. Doblé la carta con cuidado. No lloré, no me quebré. Solo sentí una paz rara, como si al fin, después de tanto, algo hubiera germinado. Esa noche, al mirar el cielo desde el patio de Mercedes, me di cuenta de que no necesitaba que todo se resolviera. Solo necesitaba saber que, al fin, las cosas estaban cambiando. Que mi silencio había dejado de ser una jaula y se había convertido en un eco que hacía temblar los muros del ego de mi hija. Tainá estaba cayendo, sí, pero tal vez, solo tal vez, también estaba renaciendo. La primera mañana que desperté en la casa de Mercedes fue extraña. No había gritos, ni pasos apurados, ni portazos. No tenía que bajar corriendo a preparar café para alguien que apenas me dirigía la palabra. No tenía que escuchar cuchicheos en la cocina mientras fingía no notar cómo me ignoraban. No tenía que apurarme a salir del baño por si Tainá o Rodrigo necesitaban algo. Me desperté con el sonido suave de las ramas meciéndose contra la ventana y con el olor tenue a pan recién hecho, algo que Mercedes preparaba temprano, aunque ni siquiera desayunara. Dijo que lo hacía porque le gustaba el olor. Y yo también. Me quedé unos minutos recostada, observando el techo blanco con vetas de madera, tan distinto del techo grisáceo que miraba desde mi cama en la otra casa, ese que me parecía cada día más bajo, más opresivo, como si quisiera aplastarme. Aquí no. Aquí el techo era alto
respirable, y aunque la casa no era lujosa ni nueva, tenía algo que no recordaba haber sentido en años. Alma, Mercedes, la había llenado de colores suaves, detalles pequeños, fotografías antiguas. No había ni una sola imagen de familia fingida. Todo en esas paredes hablaba de gente que realmente se había querido. Lo supe al mirar la foto de su madre, con un pañuelo en el cabello, sonriendo sin maquillaje ni pose. Me recordó que la ternura no necesita maquillaje. Bajé en pantuflas. Ni eso me había traído. Todo lo que tenía en ese momento era prestado por Mercedes, desde la bata hasta la dignidad que empezaba a sentir poco a poco renacer dentro de mí. Me había ofrecido su cuarto de invitados, pero yo preferí instalarme en el más pequeño, donde había una ventana que daba al jardín. Era como si quisiera ver la vida florecer cada vez que me sintiera débil. Y en esos primeros días me sentía débil casi todo el tiempo. Mercedes me recibió con una taza de té caliente y ese silencio bonito, de los que no presionan ni incomodan. Era su forma de decir, te entiendo. No hacía falta más. Me senté frente a ella, temblando un poco. No era por el frío, era por el miedo a aceptar que por fin estaba a salvo. Me preguntó si quería hablar y negué con la cabeza. Me acarició la mano y seguimos en silencio hasta que el sol entró por completo a la cocina. Así pasaron los primeros días. Entre largos paseos, muchas siestas y pocas palabras. Mercedes tenía una rutina suave, casi como un rezo diario. Regaba las plantas con amor, organizaba libros por color aunque después los desordenaba cuando quería leer. Me enseñó a hacer jabón con aceite reciclado y a preparar una crema de aloe vera que me devolvió un poco de brillo en la piel. Y yo me permití aprender. Me dejé cuidar. Por primera vez en años, no me sentí una carga ni un estorbo. Me sentí Lucelia. Una tarde, mientras Mercedes podaba unas ramas secas, me animé a confesarle algo que no le había dicho a nadie, ni siquiera a mí misma. Le conté que durante mucho tiempo pensé que merecía todo lo que me pasó, que creí que había fallado como madre, como mujer, como persona, que me convencí de que si Tainá me trataba así, era porque yo lo permitía. Y tal vez era cierto. Lo permití. Pero no más. Mercedes dejó las tijeras y me miró con esa expresión que siempre me deja sin escapatoria. Mezcla de ternura y firmeza. Lucelia, me dijo, no se trata de merecer o permitir. Se trata de despertar. Y tú ya despertaste. Esa noche lloré en silencio, como hacía tiempo no lo hacía. No por tristeza, sino por alivio, porque por fin entendía que no era yo la que estaba rota. Era el amor que entregué sin medida, sin condiciones, a quien nunca supo recibirlo. Empecé a escribir. Al principio solo frases sueltas en una libreta vieja que Mercedes me regaló. Luego, párrafos enteros, relatos de mi infancia, recetas de mi madre, momentos felices con Aldo, reflexiones sobre el dolor y la sanación. Escribir me devolvía la voz. Era como reconstruirme con palabras. Y cada página llenaba un espacio vacío dentro de mí. Un día, mientras escribía sentada en el porche, Aldo me llamó por videollamada. Mi corazón dio un salto. No porque me sorprendiera, sino porque aún dolía. Lo atendí temblando. Su cara apareció en la pantalla, más delgado, ojeroso. Dijo que me extrañaba, que su mamá no estaba bien, que el papá había desaparecido y que todo estaba patas arriba en la casa. Me contó que Tainá lloraba en el baño y que gritaba por teléfono con alguien casi todos los días. No lo dije, pero lo supe. Rodrigo la había dejado. Aldo me preguntó si podía ir a visitarme. Se lo impedí, aunque me costó. Le dije que no era el momento, que tenía que enfocarse en sus estudios,
que si me amaba, debía resistir, porque aún no estaba lista para volver a esa parte del mundo. Su mirada se humedeció. No discutió. Me dijo, «Te quiero, abuela», y colgó. Esa noche no dormí. Mercedes tampoco. Solo me abrazó mientras temblaba en su regazo como una niña que despierta de una pesadilla larga. Pero esta vez no estaba sola. Comenzamos a salir más. Al mercado, a una feria de artesanías, a un taller de lectura en la biblioteca. Mercedes me presentó a su círculo de amigas, mujeres mayores, algunas viudas, otras separadas, todas con historias intensas. Me recibieron como una más. Una tarde una de ellas leyó en voz alta un fragmento de lo que yo había escrito. Sentí vergüenza al principio, luego orgullo. Alguien me abrazó y me dijo que mis palabras habían sanado algo dentro de ella. Fue entonces cuando entendí que el dolor también sirve si uno lo transforma en algo útil. Un domingo, Mercedes me propuso algo inesperado. «¿Y si imprimimos tus escritos?», me dijo. «Podrían ayudar a otras mujeres». Al principio rechacé la idea. ¿Quién iba a leer lo que una vieja como yo tenía para contar? Pero luego pensé en todas las Lucelias que conocí en mi vida. Mujeres calladas, anuladas, que sobrevivieron a gritos, a golpes, a silencios aún más crueles. Mujeres que se tragaron las lágrimas por décadas, y supe que tenía que hacerlo, no por fama, no por dinero, sino por ellas, por mí. Pasamos semanas editando, organizando capítulos, eligiendo un título. Finalmente lo llamamos «Cuando desperté ya no era madre, era mujer». Mercedes lloró al leerlo terminado. Yo también. Una noche, mientras mirábamos las estrellas desde el jardín, me atreví a decirlo en voz alta. «Soy feliz». Mercedes me miró, sorprendida. «¿Segura?». Asentí. No tenía miedo de decirlo, porque esta vez no era una felicidad prestada, dependiente de alguien más. Era mía. Nacida del dolor, sí, pero también del coraje. Y entonces, justo cuando creí que la calma había llegado para quedarse, una carta llegó. No tenía remitente, pero reconocí la letra de Tainá al instante. Mercedes me miró con preocupación. No dije nada. Me encerré en mi cuarto y la leí sola. Eran apenas unas líneas. Decía: «No sé qué hacer. Todo se vino abajo. Necesito hablar contigo. Mamá, por favor». No lloré. No temblé. No supe qué sentir. Me quedé sentada con la carta en las manos, sintiendo que el pasado, por más que una lo entierre, siempre encuentra la forma de tocar la puerta. No respondí esa noche, ni la siguiente. Solo observé la carta en silencio, sabiendo que, tarde o temprano, algo iba a pasar. Algo que pondría a prueba todo lo que había construido. Pero esta vez no tenía miedo. No hay día que no mire hacia atrás y me pregunte cómo fue que sobreviví a todo aquello. ¿Cómo es que seguí de pie, incluso cuando parecía que todo a mi alrededor se desmoronaba sin pausa, como un viejo edificio abandonado, golpeado por años de descuido y desprecio? Pero aquí estoy, no solo viva, estoy despierta. Y eso, para alguien como yo, es más que suficiente para agradecer cada amanecer. Después de todo lo que viví con Tainá y Rodrigo, después de la humillación, del despojo, de ese dolor mudo que me atravesaba el pecho cada vez que recordaba que había criado a una hija que no era capaz de mirarme con compasión, creí que no podría volver a confiar en nadie. Pero me equivoqué. Mercedes me enseñó que las heridas no significan el final. A veces son solo el inicio de una piel nueva. Nos quedamos en aquella casa, al borde del pueblo, durante un tiempo. Mercedes cuidaba cada detalle con una ternura que yo no recordaba haber recibido en años.
Teníamos nuestras rutinas. Café en la mañana, caminatas lentas por los senderos llenos de lavanda silvestre, tardes de lectura y muchas conversaciones que curaban sin necesidad de medicina. Por las noches, cuando el silencio se asentaba, ella sacaba sus vinilos viejos y ponía a Chabela Vargas o a Rocío Dúrcal, y las dos nos dejábamos llevar. Llorábamos algunas veces, otras reíamos tanto que nos dolía el estómago. Sentí que volvía a ser mujer, no madre, no sirvienta, no cuidadora. Mujer, Lucelia, con nombre propio, con vida propia. Mercedes me convenció de escribir. Me decía que tenía una historia entre las manos que podía ayudar a muchas mujeres. Al principio dudé. ¿Quién iba a querer leerme? Pero un día me senté frente a su vieja máquina de escribir, una reliquia que conservaba desde su juventud, y dejé que las palabras fluyeran. No pensé en estructura, ni en estilo. Solo conté. Vomité recuerdos. Llené páginas de verdades que había escondido incluso de mí misma. Y cuando terminé, algo dentro de mí se acomodó. Como si, al nombrarlo, el dolor perdiera poder sobre mí. Lo inesperado fue que una editorial pequeña, de mujeres mayores que apostaban por autoras como yo, se interesó por mi manuscrito. Me mandaron una carta que aún conservo. Tu voz tiene la fuerza de quien ha vivido para contarlo. Gracias por confiar. Fue la primera vez que alguien me agradecía por hablar. El libro salió con un título que elegimos entre las dos, Donde ya no me duele el nombre. No tenía grandes aspiraciones, pero empezó a circular entre grupos de mujeres, en centros culturales, en asociaciones de madres y abuelas. Recibí cartas, decenas de ellas, mujeres que me decían, me pasó igual. Nunca lo dije, pero ahora quiero intentarlo. Usted me dio valor. Algunas me mandaban fotos. Una señora de Veracruz me enseñó su nuevo puesto de tamales. Otra, de Jalisco, me contó que por fin había denunciado a su yerno. Y yo lloraba con cada una, porque ya no estaba sola, porque nos habíamos encontrado. Un día cualquiera, mientras tomábamos té de canela con Mercedes en el porche, recibí una llamada inesperada. Era Aldo. Su voz era la misma de cuando tenía 8 años, quebrada, tierna, asustada. «Abuela, ¿podemos vernos?» No pregunté por qué. No pedí explicaciones. Solo dije que sí. Quedamos de vernos en un parque a media hora de la ciudad. Cuando lo vi, sentí que el corazón se me salía del pecho. Había crecido tanto, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Traía una mochila vieja colgada al hombro y en la mano una libreta escolar. Nos sentamos bajo un árbol y por largos minutos no dijimos nada. Él miraba al suelo. Yo solo respiraba. «Se fueron todos, abuela», dijo al fin. «Papá se fue con otra mujer. Mamá está vendiendo la casa porque ya no puede sostenerla. Yo no quiero estar con ella. Me trata mal. Llora todo el día o grita sin razón. Me da miedo». No pude contener el temblor en mis manos, pero tampoco lloré. Ya no. Había aprendido que el llanto no es siempre el canal. A veces la fortaleza también es silencio firme. «¿Puedo quedarme contigo?» No le respondí con palabras. Solo abrí los brazos. Aldo se lanzó a ellos como cuando era niño y me buscaba después de un día difícil en la escuela. Lo abracé con toda la vida que me quedaba. Y supe, en ese instante, que nada de lo que viví fue en vano, que todo me había llevado hasta ahí, hasta ese reencuentro, hasta ese nuevo comienzo. Mercedes lo recibió sin preguntas. Le preparó una habitación, le bordó su nombre en una almohada, le hizo tacos dorados con guacamole, y Aldo empezó a florecer. Poco a poco, en las noches me contaba sus miedos, sus sueños. Escribía conmigo, leía mis cartas, me decía,
«Abue, esto que escribiste me hizo llorar». Y yo le contestaba: «Entonces lo hice bien». La vida se volvió otra. Íbamos los tres al mercado. Cultivábamos hierbas en el jardín. Veíamos películas antiguas. Y a veces, solo a veces, hablábamos de Tainá. No con odio, no con rencor, con pena, con una tristeza serena, porque sabíamos que la suya era una batalla interna que solo ella podía pelear. Yo ya no podía salvarla, pero tampoco me odiaba por eso. Un domingo, al volver de misa, Aldo me entregó una carta. Me dijo que la había escrito su madre, que se la dejó al enterarse que se vino conmigo. «Madre», comenzaba, «no sé en qué momento me convertí en la mujer que soy ahora. No sé cómo fui capaz de herirte como lo hice. Pero cada día, desde que te fuiste, algo dentro de mí se rompió. Rodrigo me dejó. Dijo que no me reconocía. Perdí amistades, perdí el control. Me di cuenta, demasiado tarde, que tú eras el eje de mi vida, que sin ti todo perdió sentido. No te pido que me perdones, no tengo ese derecho, pero sí te ruego con el alma en los huesos que cuides a mi hijo. Él aún puede tener una vida diferente, una mejor. Y si algún día puedes, piensa en mí con algo de amor, solo un poco, el que no supe darte». La leí 3 veces, luego la quemé. No por odio, por cierre, porque entendí que hay cosas que deben dejarse ir para no volver a sangrar. Hoy vivo sin prisas, con un huerto, un nieto que me llama mi heroína, una amiga que se volvió hermana, y una paz que no conocía desde que era niña. No tengo riquezas, no tengo títulos, pero tengo mi voz, y la uso. A las mujeres que me escriben, les digo siempre lo mismo. No es tarde, no hay edad para despertar, no hay humillación tan profunda que te quite el derecho a comenzar de nuevo. Yo me fui, me echaron, me borraron, pero volví. No a la misma casa, no a los mismos brazos. Volví a mí. Y si alguien me preguntara hoy quién soy, respondería con firmeza: soy Lucelia Sierra. Y esta vez no dejé nada de mí atrás, porque por fin entendí que la casa no era aquel techo, ni esas paredes, ni esa hija. La casa era yo, y ahora por fin estoy en casa.